Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que a primera vista parece denso, muy denso. Es una edición del Diario Oficial de Nicaragua, La Gaceta, del 18 de noviembre de 2025. Es un ladrillo lleno de acuerdos administrativos, pero fíjate, entre todo ese lenguaje legal se esconde algo enorme. Una reestructuración total del sector de las telecomunicaciones del país. La idea hoy es meternos de lleno aquí y tratar de entender, en español simple, qué significa todo esto. Queremos ver si estamos frente a un plan para lanzar a Nicaragua al futuro digital o, bueno, una pesadilla burocrática. Vamos a desglosar los nuevos reglamentos de Telcor para ver a quién le cambia la vida y por qué debería importarnos. Y el concepto que está detrás de todo, la palabra clave es convergencia. Convergencia. Suena técnico. Suena técnico, pero la idea es súper simple. Antes, el mundo estaba en cajitas separadas, ¿no? Una empresa te daba el teléfono, otra el cable, otra el internet. Hoy todo eso, absolutamente todo, viaja por la misma autopista digital. Lo que busca esta reforma es que las reglas del juego se parezcan más a ese mundo real. Es, digamos, simplificar todo para, en teoría, fomentar la inversión y conectar a más gente. De acuerdo. Empecemos a desarmar este rompecabezas. El primer pilar, y quizá el más grande, es un cambio total en cómo se dan los permisos para operar. El Acuerdo Administrativo 002-2025 habla de títulos habilitantes y de licencias convergentes. Suena a menos papeleo. En teoría, sí. Imagina el sistema antiguo. Si una empresa quería ofrecer internet, cable y telefonía móvil, necesitaba un permiso para cada cosa. Un proceso para cada uno. Eran procesos largos, caros y completamente separados. Ahora, la idea es que con una sola licencia convergente, un operador puede obtener el permiso para ofrecer todo un paquete de servicios. Se busca agilizar la entrada de nuevos jugadores y darles a los que ya están, pues, más flexibilidad. Entiendo la lógica de menos papeleo, más agilidad. Pero, a ver, al unificar todo en una gran licencia, ¿no se corre el riesgo de crear monopolios todavía más fuertes? Si una sola empresa puede controlar mi internet, mi cable y mi celular, ¿qué incentivo tiene para competir en calidad o precio? Podría ser una trampa. Esa es la pregunta del millón. Y es un riesgo real. Si se implementa mal, una licencia convergente puede ser justo eso, una herramienta para que los gigantes se hagan más gigantes. Sin embargo, la propia regulación parece como que anticipa ese peligro. Más adelante vamos a ver que hay otros mecanismos, como la forma en que se cobran los cánones, que intentan nivelar la cancha. Ok. Pero el riesgo de que los grandes se consoliden es, sin duda, el principal punto a vigilar. Bien, entonces es una herramienta de doble filo. ¿Y quiénes necesitan estos nuevos permisos? La lista es enorme. Operadores de telefonía, proveedores de TV, radios AM/FM y cualquiera que quiera usar una frecuencia. Pero lo que me llamó la atención es que la norma piensa a escala global. Habla de permisos para empresas extranjeras que quieran aterrizar señales de satélite o instalar cables submarinos de fibra óptica. Exacto. Y ahí la regulación se vuelve muy específica. Distingue entre dos tipos de permisos. Licencias, que son para las grandes operaciones comerciales, y autorizaciones, que son para usos más particulares. ¿Cómo cuáles? Aquí entran cosas como la red de comunicación interna de un banco, o radios de organizaciones sin fines de lucro, sistemas de embajadas y, aquí viene el detalle curioso, los radioaficionados. Eso me fascinó, que en medio de una ley que habla de cables transoceánicos y satélites, se tomen el tiempo de legislar sobre los radioaficionados. Es un detalle que le pone una cara humana a todo esto, ¿no? El documento incluso define sus categorías: novicio, intermedio, general y superior. Y no solo un título. Para ascender, se necesita demostrar experiencia. Por ejemplo, para pasar de novicio a intermedio, se exigen al menos 2 años de actividad y presentar 100 tarjetas QSL. ¿Qué son exactamente las tarjetas QSL? Son básicamente postales. Cuando dos radioaficionados de distintas partes del mundo logran comunicarse, se envían por correo una tarjeta como prueba física de ese contacto. Es una tradición de décadas. Además, deben presentar su libro de guardia. El libro de guardia. Es una bitácora, escrita a mano o en computadora, donde registran cada una de sus conversaciones. Es increíble.
En una era de comunicación instantánea, digital, una ley de vanguardia valida un sistema basado en la confianza y en el servicio postal. Dice mucho sobre el intento de abarcar todo, desde lo más análogo hasta lo más avanzado. Totalmente. Muestra un intento de abarcar todo el ecosistema. Pero al final, toda esta infraestructura solo importa si beneficia a la persona que usa el servicio día a día. Exacto. Y eso nos lleva al otro lado de la moneda, el consumidor. ¿Cómo se ve esta reforma desde el punto de vista del usuario? Porque hay dos acuerdos, el 003 y el 007, que están dedicados exclusivamente a los reclamos y los derechos de los usuarios. Y aquí hay un cambio de filosofía que es radical. Se basa en un principio legal llamado indubio pro usuario. ¿Qué significa eso? Significa que en caso de duda, siempre se favorece al usuario. Y el punto más potente de todos es la reversión de la carga de la prueba. Suena muy legalista. ¿Qué significa en la práctica para la gente de a pie? Pensemos en la garantía de un electrodoméstico. Si compras una licuadora y deja de funcionar al mes, no tienes que contratar un ingeniero para demostrar que tenía un defecto de fábrica, ¿verdad? Claro que no. Es el fabricante quien tiene que demostrar que tú la usaste para mezclar piedras. Aquí es lo mismo. Si reclamas por una facturación incorrecta, la empresa de telecomunicaciones tiene que probar que su factura es correcta. La carga de la prueba es de ellos, no tuya. Ese cambio suena muy bien para el usuario, casi demasiado bueno. Pero, ¿no podría paralizar a los operadores con reclamos frívolos? ¿Cómo se protege el sistema de abusos? Es una preocupación válida, y el sistema establece un filtro. El proceso tiene dos pasos. Primero, es obligatorio reclamar ante el operador. La empresa tiene 10 días hábiles para resolver. Esto elimina los malentendidos y los errores simples. Ok, es un primer filtro. Exacto. Solo si la empresa no responde o si la respuesta no te satisface, puedes elevar el caso a la segunda instancia, que es Telcor, el regulador. Ese proceso de 2 pasos busca equilibrar la protección al consumidor con la operatividad de las empresas. Entendido. Y además de los reclamos, ¿qué otros derechos concretos se establecen? Hay una lista larga y muy importante. Se garantiza la libertad de elegir y cambiar de operador conservando tu número, la famosa portabilidad. Ajá. Se establece el derecho a recibir una compensación económica si el servicio se interrumpe. También la obligación de que te notifiquen con antelación si van a hacer un corte programado. Y, algo crucial, se prohíben las penalizaciones desproporcionadas si quieres terminar un contrato antes de tiempo. De todo eso, encontré una sección que me pareció increíblemente práctica y que afecta a millones de personas. El artículo 47, que regula el saldo en la modalidad prepago. Ah, sí. Esa es una de las protecciones más directas y tangibles de toda la reforma. Ataca un problema histórico. Exacto. Primero, dice que el saldo principal, es decir, el dinero que pagas por la recarga, debe durar como mínimo 30 días. Se acabaron esas recargas que desaparecen en una semana. Pero lo más inteligente es el orden en que se consume el saldo. Así es. La norma obliga a las compañías a consumir primero el saldo promocional, los bonos de regado que suelen tener una vigencia corta. Después se consumen los paquetes de datos o minutos que hayas comprado. Y solo al final de todo se empieza a tocar el saldo principal, el dinero real. Y lo que queda se acumula. Y si al final del mes queda algo de ese saldo principal, se acumula para la siguiente recarga. Está diseñado, pues, para maximizar el beneficio del usuario. Esto cambia por completo el modelo de negocio de muchas empresas. Es una victoria muy clara para el consumidor. Entonces, tenemos usuarios más protegidos. Pero, ¿qué pasa con los aparatos que usan, con los teléfonos o los routers? Buen punto, porque de nada sirve tener un buen servicio si los equipos son de mala calidad o, peor, peligrosos. Y eso nos lleva al tercer pilar de la reforma, la homologación de equipos, regulada en el Acuerdo 004-225. Entiendo la idea. Pero de nuevo, ¿por qué tanta burocracia para un simple teléfono? ¿Cuál es el riesgo real si no se hace este control? Cualquiera puede comprar un teléfono por Internet. El riesgo es el caos, y no es una exageración. Imagínate que alguien importa un contenedor con miles de routers baratos de mala calidad que operan en una frecuencia no autorizada. Ok. De repente, podrían empezar a interferir con las comunicaciones de la torre de control de un aeropuerto, o con las frecuencias de las ambulancias, o simplemente podrían degradar la señal de Wi-Fi de todo un vecindario.
La homologación es ese filtro de seguridad para evitar que el dispositivo de una persona se convierta en el problema de todos. Visto así, tiene todo el sentido. Es una medida de salud pública digital, por así decirlo. ¿Y cómo sabe una persona si el equipo que va a comprar está aprobado? El resultado visible es una etiqueta. Todos los equipos aprobados deben llevar una calcomanía que diga homologado por Telcor con un número de certificado. Es una señal para el consumidor de que ese aparato es compatible con las redes, no va a causar interferencias y cumple con normas de seguridad. Entonces, es un sistema de control en varias capas. Primero, la homologación del modelo. Y luego, según otro acuerdo, el 005-2025, se necesita una constancia de no objeción para la importación en aduanas. Exactamente. Es una cadena de control que va desde el fabricante hasta la tienda, buscando garantizar un estándar mínimo. Muy bien. Hemos hablado de las reglas para las empresas, para los usuarios y para los equipos. Pero todo este andamiaje de supervisión cuesta dinero. ¿Quién lo paga? Eso nos lleva al cuarto y último pilar. La cuestión económica, los cánones y tarifas. Así es. El Acuerdo 006-2025 es básicamente el manual de instrucciones de cómo se financia el sistema. Define todo lo que los operadores le pagan al Estado, ya sea por usar recursos públicos o por el propio costo de la regulación. ¿Y cuáles son esos pagos principales? Se pueden agrupar en 3 grandes categorías. Primero, el pago por usar recursos públicos que son escasos. El más importante es el espectro radioeléctrico. Las autopistas invisibles. Esas mismas. También se paga por la asignación de números de teléfono. Segundo, hay pagos por autorizaciones especiales, como las de los cables submarinos. Y tercero, el que más impacta en las finanzas de las empresas, el canon por regulación. Que si no me equivoco, no es un monto fijo, sino un porcentaje de sus ingresos. Correcto. Se calcula sobre los ingresos brutos mensuales de los operadores. Y aquí es donde la reforma introduce un mecanismo muy interesante. Sí, esto me pareció fundamental. El artículo 36 del anexo dice que ese porcentaje no es igual para todos. Es diferenciado según el tamaño de la empresa en el mercado. Las más pequeñas, con menos del 10% del mercado, pagan un 0.84%. Las medianas, entre 10% y 25%, pagan 1.26%. Y las más grandes pagan la tasa más alta, 1.68%. Es una clara política de competencia vía impuestos. La idea es no ahogar a los operadores más pequeños o a los nuevos que intentan entrar, dándoles una ventaja fiscal. Pero seamos escépticos de nuevo. En el papel suena muy bien, pero en el mundo real, ¿es realmente suficiente una diferencia de menos de un punto porcentual para que un nuevo competidor le haga frente a un gigante? ¿O es más bien un gesto simbólico? Es una pregunta muy pertinente. Probablemente no sea una bala de plata. Por sí solo, este canon diferenciado no va a crear un competidor de la noche a la mañana. Pero hay que verlo como una pieza dentro de un rompecabezas más grande. La misma normativa habla de crear otros incentivos, como exenciones para migratelcos o para empresas que inviertan en llevar conectividad a zonas rurales. Ah, ok. Se trata de una estrategia combinada para intentar fomentar la competencia, aunque su efectividad, claro, está por demostrarse en la práctica. Entendido. Entonces, si unimos todas las piezas, un sistema de licencias más flexible, pero con riesgo de monopolio, una protección al consumidor mucho más fuerte, un control estricto sobre los equipos y un sistema de financiamiento que intenta favorecer a los pequeños, lo que tenemos es una modernización sistémica y muy ambiciosa. Exacto. Más allá de los detalles, la foto completa es la de un país intentando alinear todo su marco regulatorio con las tendencias globales. Es un intento de crear un ecosistema más simple, más competitivo y sobre todo más transparente, donde las reglas estén claras tanto para el inversionista que tiende un cable submarino como para la persona que compra una recarga de saldo. Volviendo a la pregunta inicial, ¿plan maestro o pesadilla burocrática? Parece que la intención es la de un plan maestro. El diseño busca un equilibrio, pero la ejecución, como siempre, lo será todo. Sin duda, y eso me deja con una reflexión final. Toda esta compleja estructura regulatoria, todos estos acuerdos, se han diseñado para el mundo tecnológico que conocemos hoy, basado en la convergencia del Internet, la telefonía y la televisión. La gran pregunta es,
¿Será este marco lo suficientemente flexible para adaptarse a la próxima disrupción tecnológica? ¿A los servicios y dispositivos que hoy ni siquiera podemos imaginar? La verdadera eficacia de estas normas no se medirá solo en cómo gestionan el presente, sino en su capacidad para evolucionar o romperse ante lo que venga después.